Así estamos ahorita. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos al Consejo, al Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación. Actualmente quien preside el Consejo de la Judicatura Federal es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién es el presidente ahorita? No me acuerdo. Pero tampoco es muy autónomo, ni tampoco ni muy independiente. Entonces a él yo tampoco a él le podríamos poner un medio punto, ¿no? Entonces, ¿quién nos queda, no? Aquí ya tenemos 4 instancias de las que no hacemos una demasiado confiable. La Secretaría de la Función Pública está en manos de Arely Gómez del Campo. Esta persona, Arely Gómez del Campo, pues fue la anterior Procuradora General de la República. Es sumamente cercana al gobierno actual, sumamente cercana al presidente Peña Nieto, pero pues ella se da en 2018, pero actualmente está en la silla, tiene una silla. Entonces actualmente, tache también. Ese es nuestro sistema anticorrupción actual. Y luego, ¿quién nos queda? El de la Auditoría Superior de la Federación. Que nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Es muy bueno porque creó el Sistema Nacional de Fiscalización, detecta muchísimas irregularidades que no terminan en consecuencias ninguna, pero se va en unos meses, en 2017. Se va a lograr hay la posibilidad de que se reelija, ¿no, Oscar? Ay, fíjate que creo que ya la ejecutó. Ya no se puede reelija. Creo que ya no, pero déjame investigarlo bien, porque si sí, ojalá que sí. Porque si no, es muy preocupante que aquí también lo coopte. Porque si el gobierno coopta esta, ya nos quedamos solos con el ciudadano. Entonces, lo más bonito de todo es esto, es el ciudadano y el Comité de Participación Ciudadana. Yo digo que nos centremos en eso. Y que confiemos en que los otros 6, por más suspicacias que nos generen, nos generarán menos suspicacias sesionando juntos que haciendo las cosas como las hacen hoy en día por separado. Realmente aplica para las personas que son el artículo primero, que me parece que sí menciona a los representantes populares y a los servidores públicos y también a los particulares. O sea, si te fijas, la nueva ley ya no se llama la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ahora se llama la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué cambio? Cuando decíamos Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos a Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cambio es unas letras. No. El cambio es que cuando deja de ser federal y se convierte en general, quiere decir que le aplica a todos los estados de la República. O sea, no solo a los servidores públicos de la Federación, sino a los servidores públicos de todo el país. Cuando una ley es general, es que aplica a todo el país. Muchas gracias. Entonces, este es uno de los cambios. Antes solo aplicaba a la Federación, es decir, a las dependencias y al gobierno federal. Ahora aplica a todos los estados de la República. Ese es el cambio de cuando decimos que es general. Y la otra es que ya no se llama responsabilidades administrativas de servidores públicos, también le quitamos la S y la P para que sean responsabilidades administrativas. ¿Quién puede cometer una responsabilidad administrativa? El servidor público corrupto que dio un contrato, pero también el empresario que recibió ese dinero. En las plantas de tratamiento de agua están los dos, porque ahí están las mismas empresas que comentábamos el otro día, cometiendo las mismas errores en la construcción de las plantas, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas es que ahora nuestra ley nos permite sancionar en todo el país, pero sancionar también a los particulares. Ese es el otro de los... Pero, por ejemplo, los diputados federales locales, todos ellos reciben recursos públicos para aplicarlos en su comunidad. O les bajan recursos para hacer obras distintas. Se pueden meter una queja cuando se está haciendo
¿Se está desarrollando una obra o hay que esperar a que termine la obra que quiere ejecutar el diputado federal? Yo creo que hay que hacerla mientras la detectas. Y en el momento que la detectas, yo creo que lo mejor sería denunciarla ante el Comité de Participación Ciudadana, cuando ya esté funcionando. Yo creo que la irregularidad más grave del asunto de los moches es que el asunto de los moches es súper grave, porque es lo que hizo que todas las reformas pasaran, todo lo que decíamos del Pacto por México, ahorita que decías de 3 partidos que hicieron el Pacto por México, o sea, lograron que realmente todas las reformas pasaran así como cuchillo en mantequilla. Pero, ¿qué te iba a decir? Le estabas diciendo de los moches. De los moches. Entonces los moches tienen mucho que ver con que estas cosas pasen. Entonces a los diputados les dan una lana y dicen, ahí te van 5 millones para un jardín en tu comunidad. Sí. ¿Qué es eso de que le voy a dar dinero a un diputado para que haga la obra? Pues es inconcebible, es estupidísimo. ¿Por qué? El representante es el representante legislativo de un estado, no es el ejecutor de la obra pública del estado. Él puede llevar un problema de su estado a la Cámara y decir, mi estado no tiene agua, necesita agua, legislemos para que haya agua en mi estado. Pero no le puede decir, necesito dinero para mi estado, porque es un representante legislativo, no es un representante. Y no puede gastárselo él. Entonces, uno de los grandes problemas de los moches es pensar que un diputado puede ejecutar obra pública. Yo no me explico cómo lo puede hacer. Yo lo que creo que debe hacer el diputado, si es el caso, si le dan dinero a un diputado, 10 millones de pesos, por ejemplo, para realizar una obra en su estado, este diputado tiene que llegar, dárselo a la Secretaría de Obras Públicas del Estado, o a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o a la Secretaría de Finanzas, y decirle, este es dinero para construcción de obra y se tienen que ejecutar bajo los principios y los lineamientos de ejecución de gasto público en el Estado. O sea, un diputado no es el ejecutor de obra pública. Y en caso de que se convirtiera en ejecutor de obra, ¿dónde te puedes quejar? ¿Dónde puedes pedir información de lo que él está haciendo, de lo que está invirtiendo? Aquí sería la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Yo diría que a la Comisión de Vigilancia y sobre todo poder hacer una buena argumentación de por qué el diputado está ejecutando obra pública y sobre todo lo que tú me dices, ¿a quién debo de acudir para que me den información? Porque muchos de los problemas de nuestras legislaciones es que aplican al Poder Ejecutivo. O sea, por ejemplo, todo el IFAI, todas las solicitudes de información, se las puedes hacer a los entes obligados que son dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Pero si tú le quieres pedir información a un legislador, no se la puedes pedir vía acceso de la ley del IFAI y tampoco puedes, o sea, tienes que hacerlo a través de la Auditoría Superior de la Federación y tampoco le puedes pedir a un juez, el juez también tiene que tener su propio sistema de acceso a la información. Ya no, ya están y ahora todos sí en ya la son todos, plataforma. ¿no? Ya están todos. Ya están todos en la plataforma, menos el Estado de México. Todo está en la plataforma, todo en el mundo está en la plataforma, menos el Estado de México. Ya están los 3 poderes, todos los gobiernos de los estados, todos los municipios. Qué bueno que me dices. Bueno, entonces corrijo lo dicho. Excepto el Estado de México. Sí, entonces corrijo lo dicho. Entonces, sí. Y todos también son sujetos de la ley de responsabilidades administrativas. Entonces, excepto si tienen fuero. excepto el presidente, y si tienen fuero. Esa es otra lucha que no hemos logrado ganar, la de contra el fuero, que era parte de nuestra agenda y que no la hemos podido sacar. Y todos los legisladores tienen fuero. Todos los legisladores tienen fuero. Entonces tú puedes hacer denuncias, pero es difícil que las denuncias prosperen. A nivel nacional, la Cámara de Diputados es de las más opacas en su gestión administrativa interna. Las fracciones parlamentarias tienen asignados recursos para hacer distintas cosas, simplemente para comprar boletos de avión, etc. Hay un gran porcentaje del dinero que administran los diputados para hacer sus funciones que no se conoce. Es de los más opacos el Poder Legislativo federal. Imagínate a nivel de local, los estados. qué pesadilla. Sí, tremendo. No, estamos en pañales. O sea, todo lo que les digo de lo que debemos hacer, me puede poner millones de ejemplos de las cosas más burdas y más primitivas de cómo se hacen las cosas groseramente. Y no puedo yo decir más que tengamos la esperanza de que podamos ir logrando un cambio. También yo estoy aquí como testigo de que los cambios se pueden hacer y de que además los cambios no solamente ya participamos en el proceso legislativo, ya vimos en la implementación cómo de cualquier manera ellos están buscando tener el control del propio sistema, ¿no? Entonces, pues sí hay que buscar ser ciudadanos participativos, que vinculen, que se informen, que se integren y sobre todo que se sepan coordinar con quienes tienen las capacidades para
para hacer las cosas, y qué bueno que están aquí con Edith. Muchas Vamos a gracias. hacer en este caso, por ejemplo. Recomendación, o sea, la verdad es que lo que yo les decía hace rato es, si la ley te establece un resquicio, todo el mundo se va a ir por ahí. Si la ley te dice, te recomiendo que ganes esto, pero tú decides, pues tú vas a decidir es ganar lo máximo. Y es muy difícil que legalmente puedas irte contra un argumento de esa magnitud, al menos. Aparte es muy difícil que tú puedas hacerlo directamente si no demuestras que tú tienes un interés legítimo. O sea, el interés legítimo no te lo da la simple ciudadanía, que también es otra cosa que tenemos que pelear mucho. El interés legítimo te lo da la afectación directa que la decisión gubernamental tiene sobre ti. Entonces dice, bueno, ¿y en qué te afecta a ti que yo gane tanto? Entonces, tendríamos que empezar a buscar esos argumentos también, ¿no? Que sí te afecta, claro que te afecta. Pero en las aguas residuales tenemos todos los elementos. En el agua en general y en especial en el saneamiento, Sí. tenemos todos los elementos. En el agua hay muchos elementos muy importantes. Primero porque es un derecho humano. Segundo porque es un derecho económico de los perdón, es un derecho, ¿cómo le llaman? Socioeconómico cultural. Y además es un derecho humano, es una necesidad básica de todos. Por otro lado, está en todo el territorio, o sea, las cuencas de agua pasan por todas partes y tiene que llegar a todas partes. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto que no hemos regulado bien el derecho a la consulta, por lo menos los indígenas tienen derecho a la consulta, reconocido constitucionalmente y reconocido sobre todo por los tratados internacionales, y nuestra Constitución está obligada a respetar los tratados internacionales. Entonces, si las cuencas de agua y demás pasan por donde hay comunidades indígenas, hay que activar a las comunidades indígenas porque el gobierno sí está obligado a respetar su opinión. No la mía, ni la tuya, ni nada, pero por lo menos de ellos sí, ¿no? Porque las leyes internacionales así lo atribuyen. Entonces, su negativa puede ser muy vinculante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un pueblo, ¿no? Y es parte de la Cuenca de México. Hay acuíferos en ese pueblo, Ajá. ¿sí? Pero no lo consideran pueblo originario. Y quieren hacer obra que va a afectar los acuíferos. No, yo creo que ahí sí hay que defender la calidad de... Es que hay muchísimas discusiones sobre si eres originario o no eres originario. Sí. Pero por ejemplo en Australia basta con que una persona diga, yo mañana me convierto en indígena porque yo me siento indígena. Para que seas Porque, Y bueno, aquí también hay. Y aquí también hay. También. Mucho los más pueblos hasta donde originarios se- deben considerarse Aquí el también. idioma, las ¿Sí? costumbres, la gastronomía. Todo Sí, ya esto no es solo considera- la lengua, ya no es solo la Sí, lengua. no, creo que A sería ver. muy grave que fuera... Es que más- Donde haya comunidades indígenas tiene que haber derecho a la consulta y tiene que haber organización. Como también, como tú dices, ¿sabes? Que si nosotros tenemos los derechos pero no nos organizamos, la unión hace la fuerza. Ah, no, claro, pero por lo menos está en lo que hicieron. O sea, si sí se pusieron en contra de las comunidades, ahí está la negativa de las comunidades. Sí. Y tarde o temprano yo creo que se puede hacer algo por eso. También eso es una cuestión que se tiene que regular con muchísima más claridad. No puedes cambiar el uso de suelo solamente porque te conviene en ese momento. Sí. Es eso, hay que articularse. Y hay que articularse también con las organizaciones donde sí hay capacidades instaladas de litigio y de investigación y demás. Pues sí, también lo mismo, ¿no? O sea, buscar a las organizaciones de defensa, buscar a los que estén más articulados para poder implementar y articular las demandas de la mejor forma. Y pues no cesar en la participación y en la defensa de los intereses y de las tierras y todo, y lo que necesiten, pues sí,